Pues nada, y yo le paso a Fernando, el primer ponente, y puede comenzar cuando quiera. Pues bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir virtualmente a la charla de hoy. Y yo, por mi parte, encantado de comenzar siendo el primero en la charla intercultural entre Granada y Málaga. Yo voy a exponer mi línea principal de investigación que he ido desarrollando a lo largo de mi tesis. Yo, bueno, soy doctorando con Pedro. Y estoy ya en el último año intentando terminar de escribir la tesis. Espero que ya quede poquillo. El título de la charla y de mi tesis son las bases cognitivas y neurofisiológicas del procesamiento monetario. Bueno, antes de meterme en materia, a mí me da igual que si tenéis alguna pregunta, prefiero que me cortéis. Si algo no queda claro y que lo explique, me da igual que me cortéis, vaya, o me la hacéis al final, no me importa. Bueno, mi campo de estudio, mi rama de investigación se puede decir que estaría dentro de la llamada cognición numérica, que es una subrama de la psicología del lenguaje. La cognición numérica nos encargamos, intentamos estudiar cómo las personas piensan y procesan los números y las cantidades. Es por ello que, bueno, antes de meterme a explicar los experimentos que he llevado a cabo y por qué lo he hecho, tengo que dar un pequeño eh, bagaje de cognición numérica anterior, ¿no? General. Y es hablaros del procesamiento de números de varios dígitos. Cuando se ha estudiado cómo se procesan o cómo se accede al valor de los números de varios dígitos, tradicionalmente ha habido dos visiones grandes, claras y en principio enfrentadas, aunque ahora vamos a ver que ha habido una ganadora, por así decirlo, y es la perspectiva holística y la perspectiva composicional, ¿vale? Dentro de la perspectiva holística, lo que se dice es que cuando nosotros queremos acceder al valor, ¿no? A la magnitud de un número, lo queremos procesar, accedemos a su valor eh, a través de todos los componentes, procesándolos como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos el número 28, que vemos aquí, digamos que accedemos directamente al valor de 28 y la decena y la unidad por sí mismo, el 2 y el 8, no se procesan por separado para luego juntarse en un total, sino que accederíamos de manera dialéctica, por eso es holístico, porque es como un todo. Mientras que la perspectiva composicional dice que no, que hay un procesamiento, digamos, por los diferentes componentes para luego unirse y acceder y procesar el valor total, ¿no? En este caso, como vemos aquí, el 28, se accedería al valor del 2, se trataría como el valor 2 como una decena, el valor 8 de manera separada como una unidad, y luego se juntaría y se procesaría como un total, ¿vale? No voy a explicar ni a pararme mucho en decir de dónde viene cada una de ellas, pero sí decir que la que hoy en día tiene más apoyo empírico y está más afectada es sin duda la perspectiva composicional, ¿vale? Hay un procesamiento por las diferentes partes. Y esto se dice, o la mayor prueba empírica, mejor dicho, viene a través del efecto de compatibilidad de cero unidad. Este efecto es una cosa muy sencilla que observamos en tareas de comparación de números. Cuando nosotros ponemos a los participantes a realizar tareas de comparación y le decimos que tienen que indicar qué número es mayor, si aquí, por ejemplo, si el de arriba o el de abajo, los participantes son más rápidos en los ensayos tipos compatibles, como el de aquí, que con los ensayos tipos incompatibles, que es la derecha. Los ensayos compatibles son aquellos donde el número mayor, 56, está formado por una decena y una unidad, que ambas dos son mayores que la decena y la unidad del menor. No así, los ensayos compatibles son aquellos donde el número mayor, 42, tiene una decena mayor que el número menor, pero tiene una unidad menor que la del otro número. Se entiende, sencillo, ¿verdad? Bueno, cuando analizamos los tiempos de reacción o analizamos la precisión, los participantes, como digo, son más rápidos y más precisos en este tipo de ensayos. Esto se toma como una evidencia empírica de que tiene que haber un procesamiento por separado de los diferentes componentes, ya que si, como he dicho antes,
se hiciera de la manera holística, por llamarlo de una manera, lo procederíamos como un todo, como un conjunto, y este efecto no podría darse. Entonces, a través de esto ya hubo una especie de aceptación general de que hay un procesamiento por los diferentes componentes de los números. ¿Vale? Aquí vemos, uy, eso se me ha colado mal, pero bueno. Bueno, aquí en la gráfica derecha básicamente vemos la sustracción del tiempo de reacción entre incompatible y compatible. Al final es un ejemplo de lo que es el efecto de compatibilidad, ¿vale? Esto no se ve solamente con números de 2 dígitos, se ha explorado también con números de más dígitos y también se ha explorado con otras diferentes representaciones simbólicas, ¿no? De otras diferentes representaciones de la magnitud, como puede ser unidades de medida o números negativos. En este caso también se daría el llamado efecto de compatibilidad. Aquí, en vez de 2 dígitos, un número de 2 dígitos, tenemos representaciones de medida, como puede ser centímetros versus milímetros, y los ensayos compatibles vemos que es el 4 mayor que el 3 y el centímetro mayor que el milímetro. Eso es compatible. Y el incompatible sería aquello de el 3 es menor que el 4, pero el centímetro es mayor que el milímetro. Se entiende, ¿no? Pasaría igual con unidades de medida varias o con números negativos. A través de esto, pues, aparte del consenso que había sobre el procesamiento de números de 2 dígitos, bueno, se extrapoló a que era una cosa general, se estableció un marco general de procesamiento numérico y de representación de la magnitud de más de un símbolo, y que se hacía, como digo, de manera composicional, procesando los diferentes elementos por separado. Y ahora ya vamos a empezar a hablar de precios, ¿vale? Que es de lo que va mi tesis y los experimentos que he hecho durante la realización de mi tesis. ¿Qué pasaría con los precios? ¿Por qué es interesante? Bueno, nosotros partimos de un artículo publicado en el año 2012, donde unos investigadores publican que los precios son unidades diferentes y que esto tiene un procesamiento diferente y no se hace de manera composicional, sino holística. Ellos exponen unos datos, no me voy a meter en explicar su metodología especial, pero bueno, ellos dicen que al ser unidades diferentes se procesarían como un todo y no por un procesamiento separado de los componentes. Sin embargo, ellos no miden bien o tienen diferentes errores metodológicos, por así decirlo, y no toman en cuenta de una manera correcta el llamado efecto de compatibilidad que hemos explicado. Y de ahí nace nuestro primer estudio, que sería intentar buscar evidencias conductuales del procesamiento composicional en precios. Igual que hemos visto antes con los diferentes números de varios dígitos o demás, pues hacerlo con precios. En nuestro primer estudio lo que hacemos es una tarea de comparación de precios muy sencilla, donde los participantes ven en pantalla 2 precios diferentes y tienen que decir cuál de ellos es mayor. En la izquierda vemos lo que sería un ensayo compatible y en la derecha un ensayo incompatible. Vemos que aquí se juega con solamente un dígito y una unidad monetaria, el euro, el céntimo, ¿vale? Como digo, voy a dar un repaso a los diferentes experimentos que he realizado. No me voy a meter mucho en la metodología de todos ellos, perdón. Pero bueno, sí decir que los participantes veían en pantalla un montón de diferentes tipos de precios, de comparaciones. Había ensayos tipo incompatibles y también había fillers o ensayos de relleno, que eran ensayos en los cuales la unidad monetaria era la misma. Estos ensayos se metían por diferentes motivos metodológicos, pero bueno, uno de los principales era para que los participantes, los ensayos experimentales que a nosotros nos interesan, que eran estos de aquí, no se centraran siempre en el euro y en el céntimo y forzaran a procesar ambos diferentes componentes y además también para ajustar diferentes aspectos de la distancia y demás, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, encontramos el efecto de compatibilidad de números en moneda a través de diferentes experimentos, donde vamos modificando diferentes tipos de detalles en cada uno de ellos, pero bueno, en general encontramos este efecto de compatibilidad, por lo que nosotros decimos
o planteamos al final del estudio que sí, que los precios no son diferentes a otro tipo de representaciones de magnitud y que también se procesan de manera composicional, como vemos aquí, la unidad y el dígito y la unidad monetaria por separado. En el experimento de Cao, o el experimento que he dicho que partíamos, que nació nuestra investigación, aparte de evidencias conductuales, también tenían evidencias electrofisiológicas. Entonces nosotros en nuestro segundo estudio lo que hicimos fue otra tarea de comparación entre precios similar. Los participantes de nuevo tenían que decir qué precio de los dos presentados en pantalla era mayor, si el primero o el segundo, pero tomábamos registro de la actividad electrofisiológica y teníamos como objetivo explorar si había diferencia en diferentes potenciales evocados en concreto relacionados con el conflicto, como es el N400, para entender mejor un poco la naturaleza del proceso que estábamos estudiando y además respaldar de una manera más fuerte el hecho de que los precios se procesan, como digo, de manera composicional, separado. Y es lo que hicimos. De nuevo, una tarea muy sencilla de comparación entre precios y encontramos de manera clara una diferencia en el N400, fronto central, donde observamos que en los ensayos incompatibles había una mayor negatividad que en los ensayos compatibles y esto en relación a este potencial y demás está asociado a resolución de conflictos, a este tipo de tareas. Por lo tanto, podríamos de nuevo afirmar a través de evidencias no solo conductuales, sino electrofisiológicas, que se estaba dando un procesamiento composicional separado, ¿no? Al encontrarse de manera clara de nuevo el efecto de compatibilidad. Por tanto, ya con bastantes datos en nuestras manos, afirmamos de nuevo que se daba este tipo de procesamiento. Y nuestra siguiente pregunta es qué pasaría con precios de más de un dígito, ¿no? Por ejemplo, aquí 87 céntimos. Por lo que nos planteamos que bajo este escenario de precios de más de un dígito podría haber tres circunstancias diferentes. Mientras antes que había dos, que era o holístico o composicional, ahora podía ser totalmente composicional, holístico o híbrido. Desde la perspectiva totalmente composicional, lo que planteamos que podría pasar es que cuando los participantes hicieran dicho procesamiento, hicieran un análisis por separado de los diferentes componentes de manera total. Como hemos dicho antes, no solo un análisis de la categoría monetaria y de los dígitos por un lado, sino que a su vez los dos dígitos que forman el número de este precio también se procesan de manera separada, la decena y la unidad. ¿Vale? Otra perspectiva posible, otro escenario, sería que con números mayores si se procesara como un todo, como he dicho antes, de manera holística como un conjunto. Esto, iría un poco en contra de lo que nosotros habíamos planteado de base, pero es una posibilidad. Y la tercera sería que fuera una mezcla entre los dos. Esta mezcla sería que, por ejemplo, se procesaran de manera separada la unidad monetaria, pero no de manera totalmente separada los dígitos que forman el número del precio, que la decena de la unidad, en este caso, no se procesan de manera separada, sino como un todo, como vemos aquí. Por lo tanto, aquí nace nuestro siguiente paso, nuestro tercer estudio, que es hacer tareas de comparación entre precios para buscar evidencias conductuales de qué tipo de procedimiento se estaba dando. Entonces, hacemos de nuevo tarea de comparación entre precios, pero ahora no tenemos un efecto de compatibilidad, un solo efecto de compatibilidad, un simple efecto de compatibilidad, como era antes el número y moneda, sino que tenemos dos diferentes posibilidades de efecto de compatibilidad. Tenemos, aquí, como digo, la tarea de comparación de precios. Como digo, tenemos en tareas de comparación de precios de dos dígitos, el efecto de compatibilidad número-moneda que hemos visto antes, con ensayos compatibles donde el conjunto de los números 38 es mayor que 26 y euro es mayor que céntimos, y en los ensayos compatibles 26 es menor que 28, pero euros es mayor que céntimos. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que he explicado antes, pero con un número mayor.
Pero además de este efecto, teníamos el efecto de compatibilidad de decena unidad, el original que he explicado justo al principio de la presentación de hoy, que sería olvidaros por un momento de las unidades monetarias, serían centrándonos solamente en la decena unidad. Los compatibles serían el 5 mayor que el 2 y el 9 mayor que el 6, y en los ensayos incompatibles el 5 mayor que el 4 y el 7 menor que el 9, ¿vale? De manera que tendríamos así, de manera cruzada, bueno, los dos efectos, y aquí vemos los diferentes tipos de ensayos experimentales que tendríamos con los cruces, ¿no? Compatible, incompatible, compatible, compatible y demás, ¿vale? Bueno, por tanto, las predicciones que hicimos en esta tarea de comparación de precios de más de un dígito sería que para apoyar la perspectiva composicional que veníamos apoyando nosotros, deberíamos encontrar los dos efectos de compatibilidad, tanto el de número moneda como el de decena unidad. Si no encontramos ningún efecto de compatibilidad, pues se apoyaría, por así decirlo, la perspectiva holística. Y si encontramos solo uno de los dos efectos de compatibilidad, la que se vería apoyada sería la híbrida, ¿no? Es sencillo. Pues bueno, esto es lo que encontramos. Cuando hicimos dicha tarea de comparación de precios de dos dígitos, encontramos solamente el efecto de compatibilidad número-moneda, ¿vale? Los participantes fueron más rápidos en los ensayos compatibles número-moneda que en los incompatibles y también más precisos. Pero no encontramos el efecto de decena unidad, este que mostraba antes, ¿vale? Este se había perdido. Bueno, por tanto, aquí a priori parecía que estos datos estaban apuntando a que algo estaba pasando, que estaba cambiando la manera de procesar la decena unidad, y parecía que se estaba apoyando la hipótesis híbrida a través de estos datos conductuales, ¿no? Se estaban procesando por separado lo que es la unidad monetaria y el conjunto de los números, pero la decena unidad ya se estaba procesando como un conjunto. En este experimento no solo hicimos esta tarea, sino que también manipulamos la manera de presentación de estas comparaciones, ¿vale? Realmente hicimos 3 tareas en este artículo, y lo que hicimos fue manipular la manera en que los participantes hacían la tarea. Había un grupo de participantes que lo hacía viendo los números en formato de números arábicos, y otro escenario sería hacer la tarea viendo los números en formato verbal, ¿vale? De manera escrito o de manera oral, ¿vale? Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que se había visto en estudios anteriores que pasaba cuando los participantes hacían una tarea de comparación de números solamente, de números dígitos, pero con diferentes tipos de formatos. Lo que pasaba, que se había observado en estudios anteriores, en tareas de comparación de 2 dígitos, es que cuando los participantes hacían esta tarea en este formato, de manera de números arábicos, sí se encontraba el efecto de compatibilidad, pero cuando se hacía de manera verbal, el efecto de compatibilidad se perdía, ¿vale? Esto se debía, o se planteó que esto se podía explicar por el hecho de que al presentarse de manera verbal, la atención y la lectura era primero hacia la parte de la decena. Por tanto, el participante ya accedía mayor a una comparación más eficaz, por así decirlo. Ya no se veía tan influenciado por ese conflicto, ¿no? Porque de una manera, desde el principio ya sabía que el 50 era mayor o menor que el 28, ¿no? Había una diferencia y no había un procesamiento inmediato de las dos partes, por así decirlo. Por tanto, como digo, lo que hicimos aquí no fue solamente esta tarea que he explicado, sino también hacerla de manera verbal, ¿vale? Comparación de precios de 2 dígitos, tal que así, ¿vale? De igual manera, he explicado esta de aquí, pues también le hicimos escrito y oral, o sea, los participantes solo escuchaban en pantalla. Lo que encontramos es que no había diferencia en cuanto a presentación el formato de presentación. No había diferencia, quiero decir que en los 3 tipos de presentación se encontró el efecto de compatibilidad, pero solamente el número moneda. No se encontró el de decena unidad, ¿vale? Nosotros planteamos al principio que se iban a encontrar los dos efectos
pero que en la manera verbal, tanto en la escrita y en la oral, el de decena unidad podía perderse o debía perderse por la razón que hemos dicho antes, ¿vale? Pero de todas formas, como lo que pasó es que el efecto de decena unidad no se encontró en ninguna de las condiciones, no solemos diferencia en el patrón de resultado entre los diferentes tipos de formato, ¿vale? Bueno, aparte de esto, también hicimos un experimento que no está terminado, que planteamos más de una vez, por desgracia, que era explorar esta diferencia de formato, de comparación de precios, de presentación de números arábigos o verbal, manipulando el idioma, ¿vale? Esto lo hicimos porque, como digo, en experimentos anteriores, si nos olvidamos de los precios al momento y nos vamos solamente a números de 2 dígitos, se observó que, como he explicado antes, con números arábigos siempre se encuentra el efecto de compatibilidad, pero de manera verbal no se encontraba por la reacción que yo acabo de explicar, ¿no? Cuando se ponía de manera escrita se perdía el efecto. Pero el efecto de compatibilidad no se encontraba en lenguas donde la decena se presenta de manera escrita antes que la unidad, como es el español, el francés o el italiano, ¿vale? Aquí 53 y 28, la decena siempre se escribe o se escucha antes que la unidad. No así como en el alemán. En el alemán 53 no se diría 53, se diría algo así como 3 y 50. En este caso también se encuentra el efecto de compatibilidad. Entonces, esto reforzaría, o bueno, en los experimentos, como digo, de comparación de números de 2 dígitos, se reforzó la visión del procesamiento composicional y además se explicó realmente, o sea, se apoyaba la hipótesis de por qué sucedía el no encontrar el efecto de compatibilidad en esas circunstancias, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, si intentamos recoger muestras para ver qué pasaba con los precios en los diferentes tipos de lenguas, pero no llegamos a pasar el número de participantes totalmente para hacer esta comparación. Recogimos participantes monolingües de alemán, monolingües de francés, monolingües de italiano y algunos bilingües de alemán y francés y hay algunos bilingües de italiano-alemán, pero el diseño pedía demasiados participantes y era muy complicado encontrarlo. Pero bueno, tras este paréntesis, volviendo a las preguntas que nos hacíamos antes sobre qué pasaba con el procesamiento de precios de más de un dígito, nos quedamos hemos encontrado diferencias en el procesamiento de precios de más de un dígito, encontrando solamente el efecto de compatibilidad número de moneda, pero se ha perdido el de esa unidad. Y el siguiente paso natural en esto fue, bueno, explorar o poner la lupa, por así decirlo, a través de, bueno, de datos electrofisiológicos. De igual manera que con números con precios de un solo dígito encontramos diferencias también gracias al EEG, pues hacer una tarea de comparación de precios de más de un dígito utilizando EEG. Eso es lo que hicimos, una tarea de comparación de dígitos mientras registramos ello. Lo que encontramos fue que, bueno, a nivel conductual se replicaba lo mismo, se encontraba el efecto de compatibilidad número moneda, pero se perdía el EEG de unidad. Pero cuando analizamos el EEG, los datos de EEG, este potencial que nosotros observamos con el N400 que he dicho antes, encontramos una interacción entre el efecto de número moneda, el de compatibilidad número moneda y de compatibilidad de escena unidad. La interacción fue que el efecto de compatibilidad número moneda solo encontramos esa evidencia electrofisiológica en aquellos ensayos que eran también decena unidad incompatible, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este ensayo, 47 euros frente a 59 céntimos es incompatible número moneda porque el número 47 es menor que el 59, pero el euro es mayor que el céntimo. En este no encontramos evidencia electrofisiológica de este proceso de conflicto a través del potencial N400, pero sí lo encontramos cuando era este otro escenario, que era la doble incompatibilidad. Era tanto incompatible número moneda como incompatible decena unidad. Como hay aquí 4 y 9, 4 menor que 5, 9 mayor que 7. ¿Vale? Entonces, bueno, aún queriendo nosotros haberlo encontrado de manera más clara, sí podíamos decir que si se encontraba esta interacción,
es que sí se habían procesado o sí debía de haber un mínimo de procesamiento composicional, porque si no se encuentra, si no se procesan de alguna manera de manera composicional, esta interacción no debería haberse encontrado, ¿vale? El efecto de compatibilidad número-moneda solo, por así decirlo, no se encontró tampoco a través de los datos de EG. Aquí vemos la gráfica, aquí sería ensayo, como digo, de compatible, incompatible y incompatible, compatible, si encontramos una diferencia en la interacción, no así en el otro escenario que he explicado antes, ¿vale? Pues bueno, como repaso general a los resultados que he ido explicando a lo largo de los diferentes experimentos, pues bueno, vimos que en los precios de un solo dígito encontramos de una manera clara y a través de varios experimentos un efecto de compatibilidad número-moneda, por lo tanto se vio reforzada la hipótesis del razonamiento composicional de los precios. No solo a través de evidencias conductuales, sino, como digo, también de evidencia a través de datos electrofisiológicos. Aquí vemos las gráficas. Bueno, aparte, en precios de 2 dígitos, lo que pasó es que encontramos el efecto de compatibilidad número moneda a nivel conductual, pero se había perdido, por así decirlo, ese efecto de compatibilidad de C unidad. Aquí vemos la gráfica que hemos visto antes, donde se observa un efecto y no el otro. Y bueno, también con la manipulación del formato de presentación vimos como este patrón de resultados se encontraba a lo largo de los diferentes tipos de presentación de los precios. Por lo tanto, si nos quedamos solamente con esta parte conductual, con el procedimiento de número de 2 dígitos, se vio reforzada esa perspectiva híbrida, solamente separado estos dos componentes, pero la decena y la unidad como un todo. Sin embargo, como he dicho antes, el hecho de haber hecho un experimento más utilizando una medida que puede ser más sensible, como es la LEG y los potenciales evocados, el hecho de encontrar esta interacción entre ambos efectos parecía mostrarnos que sí, que aunque quizás se haya perdido porque a veces los datos conductuales o de esta manera no son lo suficientemente sensibles para recoger estas diferencias, a través del eje y al haber encontrado esta interacción entre los dos efectos, sí parece reforzarse la perspectiva totalmente composicional, ¿no? Por lo que los diferentes componentes de los precios se procesan de manera aislada y por separado. Y bueno, como mensaje final, pues decir que a lo largo de estos experimentos se ha mostrado que los precios no son unas unidades diferentes a priori y que encajarían dentro del modelo general de procesamiento de la magnitud de manera composicional, como se había demostrado con números de varios dígitos o con otro tipo de unidades de medida. Así lo hemos demostrado a través de diferentes experimentos a través de conductual y también a través de EG, siendo la primera vez que se hace de manera, bueno, a través de este tipo de datos, el hecho de observar el efecto de compatibilidad en este tipo de tareas y en este tipo de tareas de comparación de magnitud. Y bueno, ya está. Esto ha sido todo. No sé si me he extendido mucho, si lo he hecho muy rápido o qué. Estáis muy callados todos, así que... Muy bien, bueno, para mí muy claro, pero claro, ¿cómo no va a estar claro para mí? Si no está claro para mí que soy tu director de sí, entonces apaga y vámonos, ¿no? Entonces vamos a dar paso a intervenciones, a ver si alguien tiene preguntas o sugerencias sobre tu presentación. Papelita, por favor. Ahora no vas a poder hacer preguntas tú tampoco, Pedro. Yo tengo preguntas, la verdad. Y no son preguntas trucadas, ¿eh? O sea, que no preguntas que no las sabes, Fernando. Que no sé yo.
Sí, o sea que no sabes, que no lo hemos hablado tú y yo, que no estamos compinchados. Pero tengo preguntas, me surge al ver el conjunto entero de experimentos, Pedro, creo que Pedro. Pedro tiene Pedro Cobos tiene una pregunta, o está moviendo la mano, pero no te escuchamos, ¿no? Sí, Pedro, no te escuchamos. Vamos a ver. Te voy a dar opción de. A ver. No, pero no está silenciado, ¿eh? Sí, no, no está silenciado, Pedro. Bueno, pregunta tú, Pedro, si quieres. Sí, yo, vale, que la gente cuando tiene dos precios y tiene que comparar dos precios de lo que sea, de lo que vale la naranja aquí en el súper de la esquina frente a lo que valen en otro lado, pues que lo analiza todo. Analiza tanto si euros, céntimos, que si la decena, que si la unidad. Digo, pero ¿qué implicaciones prácticas tiene eso? Todo lo que has contado son muy al proceso cognitivo, súper. Pero digo, vale, ahora yo esto se lo quiero contar a mi madre. Y digo, mira, mamá, esto a ti te va a valer para... ¿Qué implicaciones tendría? ¿O algo educativo? O no lo sé. A ver, sí es verdad que en estos casos o de investigaciones básicas como es esta, es difícil encontrarle una aplicación directa y también nosotros empezamos a estudiar los precios no por el hecho de pensar de que los precios son algo diferentes o un interés especial en el dinero per se. Empezamos a estudiarlo por todo lo contrario, era para demostrar de que los precios son otra representación a magnitud como otra y así lo hemos encontrado, más bien, como digo. Pero bueno, yo siempre que, como dices tú, le cuento esto a algún familiar o lo que sea lo que hago, siempre me dicen lo mismo. Bueno, entonces esto es por lo que los supermercados ponen el 0,99 céntimos en vez de 1 euro, ¿no? Entonces yo siempre le digo, bueno, yo quiero pensar que sí, pero hay artículos que estudian eso de manera separada, no relacionado con el efecto de compatibilidad, pero yo creo que sí que tiene algo que ver. Y de manera aplicada, pues yo creo que en general, si entendemos cómo se procesan las magnitudes o los números en general, estoy seguro que a la hora de crear planes de enseñanza o alguna la manera de explicarle a los más pequeños diferentes tipos de primeras tareas matemáticas básicas, es mejor entender bien las bases del procesamiento de las cantidades para hacerlo de manera más eficiente. Pero en el súper del día a día, pues no lo sé. Esa es una de las razones por la que, por ejemplo, se hizo el estudio de los diferentes tipos de formatos, porque es bastante más ecológico, no tanto el hecho de la presentación escrita de los precios, pero la segunda manera en la que más percibimos o procesamos precios de manera oral. Entonces, ver si había diferencia en este punto, pues podía haber sido interesante para ver si al hablar de precios se hace de manera diferente. El hecho de que también una de las particularidades especiales de los precios es que, a diferencia de, por ejemplo, porque al final lo que hemos hablado hoy es que los precios son iguales a otro tipo de representación a magnitud, pero en este caso tenemos tres componentes en la magnitud, ¿no? La decena unidad y la unidad monetaria. Pero tiene la particularidad de la diferencia de un número de tres cifras con la centena, la decena, la unidad, es que el último componente de nuestra lectura, que es el euro o el céntimo, es el que tiene más valor de esa comparación. En un número de tres dígitos, el primero es el que tiene más valor. Entonces, bueno, también es interesante ver si hubiera diferencia con esto, porque creo que sí podría tener implicaciones. Pero aquí me quedo, Pedro. O sea, no puedo llevarlo mucho más práctico. Me puedo enrollar porque yo tengo esta capacidad de hablar así que parece que estoy diciendo cosas y no digo nada, pero no tengo nada más. No, bien. ¿Se me Me escucha has ahora? convencido. Sí, ahora sí, Pedro. Ahora sí. Ay, gracias. Oye, muchísimas gracias por compartir vuestro trabajo, magnífico y muy completo con medidas conductuales y también neurofisiológicas. Sí, tenía una curiosidad. ¿Tenéis alguna hipótesis de por qué se pierde el efecto de compatibilidad cuando se añade la unidad monetaria?
¿No os parece que aquí es muy importante tener en cuenta el procesamiento atencional? Sí, bueno, yo cuanto al procesamiento atencional no puedo decirte mucho, pero yo no creo que se pierda la evidencia conductual de este procesamiento, pero no creo que no se haga de manera por separada. Lo que pasa que, como he dicho, eh, se hace de manera separada diferentes componentes y sería primero, en cuanto a lo que le tienes que prestar más atención, es la unidad monetaria, que es lo que está al final, luego tendrías que volver a la escena, que es lo que está al principio, y luego tendrías que volver a la unidad que está en el centro. Si se hace de esa manera, evidentemente tú cuando llevas a procesar la unidad, tú ya sabes el resultado. La unidad en sí, en ese tipo de comparaciones, por sí sola, no te va a aportar mucha información, te va a aportar información clave lo otro. Entonces, si te refieres a eso, a lo atencional, pues claro, pues que es lo que tiene más peso en esas comparaciones son los otros componentes. Pero en cuanto a hipótesis de por qué se pierde, también cuando se producen, en estudios que se hacen comparaciones de números de más de 3 dígitos, ¿no? De 6, 7 dígitos, se ve que se forman agrupaciones. Entonces no se encuentra un efecto de compatibilidad de los diferentes números, un montón de diferentes efectos de compatibilidad, sino que parece que hay agrupaciones por un conjunto de 3 primeros números, otros 3 primeros números, como se hace un proceso de chunking que se llama, ¿no? Eh, por eso, porque se procesan por agrupación. Entonces, lo que también podría estar pasando aquí, si no es que se da el procesamiento composicional, que parece que no, porque como digo, los datos electrofisiológicos sí apuntan a ello, es que se está haciendo este proceso de agrupación en la decena y la unidad. Esto sería factible, o sea, podría apoyarse en otros datos que se ha visto con números de varios dígitos. Pero bueno, no sé si he salvado la pregunta, ¿no? Oh, sí, es que estaba pensando conforme veía la presentación del fenómeno, que quizá lo que está pasando cuando se presenta el número, decena y unidad, y al mismo tiempo la unidad monetaria, que quizás se estén procesando ambas cosas en paralelo. Si tú solamente presentas decena y unidad, hay una especie de carrera por la priorización de la información. En esa carrera debería ganar la decena, pero como los sujetos tienen presión de tiempo, también la unidad en el proceso de toma de decisión va a pesar algo. Entonces, solamente puede ganar la carrera la decena en la medida en que seas capaz de inhibir el procesamiento de la unidad y priorizar lo suficiente el procesamiento de la decena. Claro, cuando añades el dato sobre la unidad monetaria, quizá en esa carrera, si esa carrera se establece en paralelo al mismo tiempo que la priorización de la unidad monetaria, que tiene que ir primero, quizá mientras el sujeto resuelve el problema de priorizar la unidad monetaria, ya ha ganado la carrera la decena las unidades. No sé si me he explicado bien. Sí, 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 Con te esta... entiendo porque hablamos de eso en el último artículo. Eh, Ah, pero el hecho de encontrar el efecto de compatibilidad eh, en ambas situaciones, o sea, los dos efectos de compatibilidad, sería una prueba de que del procesamiento que se está dando no es secuencial, tendría que ser en paralelo. Porque si se hace de manera secuencial, eh, da igual al final la información que te aporte la unidad cuando llegue, cuando termine de hacerse, entiendo yo que siendo la última en llegar, ¿no? Eh, porque si existe esa diferencia a nivel de efecto de compatibilidad, o sea, tiene que ser de manera paralela. Secuencial no se encontraría. ¿Entiendes? mm, sí, Si de verdad existe, como creo que se muestran los datos, ese efecto de compatibilidad total, es imposible de que haya procesamiento secuencial o muy difícil de explicar. claro, Eh, claro. pero bueno, Ok. a ver. No, no está claro, pero sí. Muy, También nos vale, comimos la vale. cabeza con eso. Al ver los datos conductuales, nos comimos la cabeza con eso. Vale, vale, muchas gracias. Ok.
Es una idea, perdona que interrumpa, una idea muy interesante la de Pedro, y es eso, que empiecen a funcionar en paralelo, es decir, que haya una descomposición, y que analices en paralelo, él empieza por la decena, que él, simplemente por el sistema de lectura, etcétera, está a la izquierda, empieza a procesar, y también empezarías con la unidad, pero claro, tienes que dar un salto y tienes que ir a la categoría monetaria, de tal manera que la unidad, por lo que sea, te la tienes que quitar de en medio. Entonces, si la inhibes, como está diciendo Pedro, es que va a ser mucho más difícil, aunque en principio empezó la carrera procesándolo todo en paralelo, por separado, pero claro, como necesita recursos, si lo quieres llamar o lo que sea, para poder procesar la categoría monetaria, entonces de alguna manera inhibe la unidad y es más difícil de pillar. No es que no la pille, porque la pilles con medidas electrofisiológicas, pero es más difícil de pillar y por eso no lo tienen en datos comportamentales. Una idea muy chula, la Pero verdad. eso lo podéis mirar en los datos comportamentales, en plan, en el siguiente ensayo. Si en el primer, se ha inhibido la unidad en un ensayo, en el siguiente podéis ver que está inhibida la unidad o no. No sé si me explico. Sí, pero es bastante complicado porque, a ver, si tú coges, por ejemplo, bueno, le dejo a Fernando. No, sí, eso sería No, digo, interesante, imagínate pero a mí me... un ensayo en el que pasa lo que diga Pedro y luego en el siguiente en el que la información de la unidad sea importante para decidir, ¿no? Que haya incompatibilidad en esa unidad. Entonces, ves, a lo mejor tienes 10 ensayos de esos nada más o 20, pero bueno, para hacerte una idea de si esto está pasando o no, no sé si Sí, me sí, eso explico. sería interesante, pero sería bastante complicado verlo. O que tendrías que diseñar un experimento con una sensibilidad bastante grande en ese sentido. Porque ten en cuenta todos los diferentes tipos de cruce que hay en los efectos de compatibilidad. Hay Y lo, tracker, lo- Fernando, lo siguiente hay tracker, y ya lo te que lo tú digo estás yo. diciendo sería ensayos de relleno de misma unidad monetaria, misma decena y diferente unidad, ¿no? Ahí se supone que si en un ensayo anterior se inhibe la unidad, se debería hacer de manera más lenta en comparación con otro tipo de ensayo. Bueno, habría que, no sé. Si ya empiezan a no dar para tanto lo conductual para verle este tipo de efectos de compatibilidad cruzado, habría que tener fe. Pero bueno, sí está guay la idea. Está chula la idea, pero yo le veo problemas, Antonio, porque si tú quieres mirar qué pasa, perdón, si tú quieres mirar lo que pasa después de un ensayo incompatible, con independencia de lo que sea, siempre después la ejecución de un sujeto después de un ensayo incompatible es más lenta. Entonces, ¿cómo lo disocia? No sé, el que está inhibiendo la unidad y pillarlo en el siguiente ensayo de lo que es un ensayo incompatible. No sé si me explico. Y ya de por Quizás sí, ya lo- la tarea es tediosa, ¿eh? Esto, con 2 dígitos es hora y media o hora y pico solamente de hacer la tarea. No solo en este caso de el rato que tú le pones montando el casco. Y en el experimento que tú estás diciendo, yo creo que había que añadir más estímulos, pienso yo. Entonces, a mí casi me han llegado a llorar pasando el experimento por aburrimiento. Así que bueno, habría que darle una vuelta, pero está guay. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Bueno, yo no me atreví a preguntar mucho porque es un tema que me pilla muy, muy lejos y seguro que la pregunta es bastante descabellada, pero me parece súper interesante. Enhorabuena por el trabajo, Fernando. Me parece muy bonito los estudios y me encantan ese tipo de diseño que hacéis los de básica muchas veces. Me parece muy interesante. Yo te quería preguntar una cosa, es una duda que me ha surgido. ¿Se ha visto que hay algún cambio en ese procesamiento monetario a nivel evolutivo, es decir, en personas mayores, porque aquí hay que hacer una inhibición además donde puede haber un deterioro, no en todas las personas mayores, sabemos que hay muchas diferencias interindividuales, pero esa interferencia que puede generar esa unidad para ese procesamiento se ha visto que se puede ver afectado en personas mayores y cambiaría el procesamiento monetario. Pues yo la verdad que con personas mayores no recuerdo. Creo que sí hay experimentos de efecto de compatibilidad con niños para ver cuándo se empieza a dar y tal. Pero si te digo la verdad, no me acuerdo de la diferencia de datos en diferentes etapas. Lo que sí con personas mayores, seguro que yo no he leído,
Pero bueno, sí sería interesante porque al final, como dices, serían procesos de resolución de conflictos que se podrían ver mermados con la edad, ¿no? Sí sería interesante ver eso. Sí, sí. Pero bueno, no conozco, pero sí sería muy chulo. Gracias. No sé si Pedro conoce. Con números de con precios no hay seguro, con números de 2 dígitos que yo conozca tampoco. Pero sí me parece muy chula lo que está diciendo Carmen, porque sí que hay datos que con números de 2 dígitos, no precios. El efecto de compatibilidad, como se resuelve mediante un mecanismo inhibitorio, es decir, hay conflicto, tú tienes que quitar el conflicto y entonces inhibe la unidad, como bien ha dicho Pedro, te la quitas de en medio, si la activa las dos, un procesamiento en paralelo, composicional e inhibe lo que no te interesa. Eso está demostrado. Entonces, el caso de personas mayores que tienen problemas inhibitorios, se podría plantear 2 cosas, o bien que no tienen efecto de compatibilidad porque es que no procesan en general la unidad, podría ser, o bien puede ser que se incrementa el efecto de compatibilidad porque tienen problemas de tipo inhibitorio. Entonces tienen conflicto, pero no pueden resolver o tardan más a la hora de resolver el conflicto por el deficiente uso de mecanismos inhibitorios para resolverlo, ¿no? O sea que yo me apunto la idea. Bueno, Fernando tiene que leer ya la tesis dentro de nada, o sea que si acaso será post-tesis, pero creo que es una idea muy chula, la de hacer una evaluación de personas mayores. Muy bien, más intervenciones. Hola, ¿me escucháis? ¿Sí? Vale, Sí, bueno, adelante. yo tengo una pregunta. Bueno, lo primero, Fernando, me ha gustado muchísimo tu presentación, queda todo muy clarito. Y mucha suerte con la defensa de tesis, que como ha dicho Pedro, pues si te toca dentro de poco, mucho ánimo. Y mi pregunta, bueno, a lo mejor no sé si es rizar mucho el rizo o qué, pero estaba pensando, por ejemplo, en distintas monedas, porque es verdad que el euro siempre va detrás, pero por ejemplo, con la libra, cuando se representa con el símbolo, se pone delante del número. No sé si a lo mejor sabe o sabéis de diferencia en el procesamiento en función de dónde vaya la moneda, o si a lo mejor no tiene ese efecto. Con experimentos de este tipo no, porque realmente no hay más estudios que hayan utilizado estas tareas y tal con precios, ¿no? Para ver el efecto de compatibilidad, porque como ya te digo, al final una de las conclusiones de esto es que los precios no son diferentes, habría que tratarlo como otra unidad de magnitud más. Pero en ese sentido, con lo de la libra por delante, pues sería interesante, como dices, para, como he dicho, al final de la presentación, ver cómo se comporta por el mero hecho de cambiar el orden. Como he dicho, el hecho de que el euro o el euro sea lo que tenga más peso en las comparaciones y esté al final, todo lo contrario que con números de varios dígitos, pues algo diferente. Entonces, en esos casos sí sería guay. El único estudio que creo que hay con efecto de compatibilidad con precios es el que he hablado al principio, que es el que nos hace a nosotros intentar llevarle a la contraria, es con monedas chinas. Pero no utilizaban el símbolo, utilizaban también una palabra como nosotros, y no se puede utilizar de referencia para ver si hay diferencias como por el mero hecho de ser otra moneda o diferencias culturales. Pero si me estás preguntando si hay estudios de ese tipo, no. Si sería interesante, sí, por el hecho de ver estas diferencias de atención, como he dicho antes. Sí, y además ahí podréis también probar, bueno, no estoy diciendo que lo hagas, pero que se podría también probar lo que decías antes del formato de presentación, porque si lo presentas escrito, pues pone el símbolo de la libra delante, pero si lo dices, si es en formato oral, pues iría al final. Claro. Entonces podría comparar a ver qué diferencias hay, si es que las hay, en función del tipo de presentación y en función de eso, de dónde va la moneda. Sí, sí. Pues Estaría muy guay. interesante, Fernando, la verdad. Muchas gracias otra Gracias. vez por tu presentación. A ti. Muy bien. ¿Más preguntas, sugerencias?
Ya está, ¿no? Llevamos 1 hora. Sí, ya estaba. Yo tengo otra pregunta, Fernando. mm, Vamos a ver, nosotros procesamos un montón de cosas en la cabeza. Y entonces, en general, dentro de los principios así de cognitiva y todo el tema, es que nosotros tendemos a un ahorro. Entonces, nosotros buscamos siempre la economía cognitiva. Y en el caso de la tarea que tú me pones, con comparaciones entre categorías monetarias, ¿por qué procesa de manera composicional? Si tú puedes saber simplemente que un precio es mayor que el otro, en términos de ahorro en cognitivo, es mejor procesarlo de manera holística. Si tú tienes lo que sea euro, lo que sea céntimo, aunque metas ensayos de relleno, da igual. En un ensayo, si yo tengo no sé qué euro, no sé qué céntimo, yo ya sé que el euro es mayor. Entonces, en términos de procesamiento y de ahorro cognitivo, sería mejor procesarlo holísticamente que ir analizando cada uno la categoría monetaria, la decena, la unidad. Pero también te podría llevar a más errores cuando no. Mm, No te, no te escucho, Fernando. No, no se te escucha, no se te escucha. ¿Esa es una estrategia para no responder a la pregunta? No me hagas eso, Fernando. Hola, hola. Sí, ¿No se me ahora. escucha ahora? Sí, ahora sí. Ya no me acuerdo de lo que te he dicho, Pedro, se me ha olvidado, fíjate. Pues si es que no te No, es escucho. broma, broma. Que lo que yo decía es que también te podría llevar a cometer más errores si no lo haces de una manera tan analítica, ¿no? Y de todas maneras yo creo que no solo en los números, en otro tipo de procesamiento de lenguaje, se hace de manera automática este tipo de proceso. Tú no puedes no leer o no procesar ciertos estímulos que se te presentan, ¿no? Tú dices que por qué no se tiene una manera más eficiente, pero a lo mejor cuando ganas en eficiencia pierdes en precisión ante diferentes tipos de estímulos, ¿no? Porque si se hace de manera holística siempre, cuando, no sé, los componentes son incongruentes. Sí, bueno, siempre que sea entre categoría monetaria, con el holístico te vale. Mi opinión es que yo creo que los dos tipos de procesamiento se dan a la par. De hecho, hay datos que parecen indicarlo, ¿no? Tanto holístico como composicional. Y eso es así. Pasa también con procesos de lenguaje. Tú puedes leer una palabra como un todo, repetirla en voz alta como un todo, o bien con conversión grafema-fonema. Y las dos rutas son funcionales y nadie se lo plantea el lenguaje, ¿no? Yo creo que con números, o sea, o con precios, pasa exactamente igual, que tienes dos rutas y que de manera flexible puedes utilizar una u otra en función de las demandas de la tarea. Antonio está cargando el comentario, que todo lo que es ruta de léxica subléxica está al quite, que lo sé yo. Pero también eso puede que esté pasando, pero a mí me gusta encontrar resultados empíricos que apoyen fuerte una perspectiva, porque me parece guay que cuando tú aportes datos apoye yo lo digo en general, no es lo mío, pero apoyes una teoría quitando la otra, porque entonces todo cabe. Si tú asumes que en este tipo de procesos cognitivos se hacen dos tipos de procesos en paralelo, al final luego es muy poco falsable esa teoría, ¿no? Todo vale, eso a lo mejor se está procesando a veces de una manera o no de otra, dependiendo, no sé. Yo apuesto por el procesamiento totalmente composicional y voy a intentar buscar datos que vayan a muerte con eso. Bien, bueno, sí. Quizá a través de todo el periodo de, no sé, escolarización, educación universitaria, etcétera, el tipo de tarea que se nos pide que hagamos con los números prioriza un poco el procesamiento composicional, ¿no? Son tareas, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, no sé, hacer raíces cuadradas. Ahí en la estrategia holística sí que sería un estorbo, ¿no? No exigen todo ese tipo de situaciones, no exigen una estrategia analítica a la hora de
de afrontar la representación numérica, ¿no? Pero al final, lo holístico que sería algo más superficial, algo más automático y general, ¿no? Un primer procesamiento rápido y general, y luego que se esté dando uno más analítico, como dices, que se vea reforzado por el que siempre estamos sumando, restando o multiplicando. No lo sé. Sí, sí. No lo sé, no, estaba tratando casi de razonar en la línea de que es razonable pensar que acerca de las ventajas de una representación composicional, quizá en nuestra cultura, por el tipo de tareas que diariamente se nos pide que hagamos con los números, se estaría priorizando, ¿no?, la representación composicional, ¿no? Lo que estaría guay, y hay varios estudios, nosotros tenemos uno fallido, pero muy interesante, en ver qué circunstancias o qué factores hacen que una persona encuentre un efecto de compatibilidad mayor o menor, ¿no? Hay personas que a lo mejor son más analíticas o tienen un tipo de procesamiento más a lo concreto que otras, y sería interesante ver en qué circunstancias se están procesando. Hay estudios de diferencia de sexo, hay estudios también con diferentes patologías, ¿no?, que puede, ¿no?, para intentar ver si hay diferencia en tipo de procesamiento. Y yo creo que no es solamente al nivel de los números. Yo creo que el hecho de composicionar lo holístico en los números sería algo que se podría ver en general con procesamiento del lenguaje, como dice Pedro de antes, ¿no?, que hay las dos rutas y demás. Sería bueno. Pero bueno. Yo, Fernando, me acabo de acordar de una tontería, pero yo no sé si te acuerdas una vez que hicimos, a lo mejor fuiste hasta tú, que íbamos a hacer un experimento y te decían cuenta del 1 al 10 y teníamos que contar con los dedos y dependía de cómo contabas con los dedos, eras de un grupo o eras de otro. No me preguntéis porque no tengo más idea, pero acabo de caer también que, por ejemplo, a mí cuando me preguntan mi número de teléfono o mi DNI, yo no digo número a número. Y, por ejemplo, mis padres siempre me regañan porque dicen que eso es una falta de educación, una falta de eficiencia, que hay que decirlo de 3 en 3. Y yo creo que hay gente que naturalmente procesa los números más, o no, me ha pasado porque yo encuentro mucha gente eso, también dame tu número y te lo van diciendo de 2 en 2, de 3 en 3, y gente que te lo dice de número a número. A lo mejor puedes hacer un experimento tonto y preguntar a la gente, a ver, dime tú no sé qué. Y no sé, me ha venido esa idea a la cabeza ahora. Pero eso, como para no cegarlo tú desde el principio, sino ver realmente gente que utilice números en su vida diaria y que lo utilice de manera más composicional o más holística, al recuperarlo, al trabajar con ellos. Ya, bueno, al final eso sería guay en ver cómo tú agrupas, con qué estrategias tienes para agrupar los números. Yo alguna vez lo he comentado con Pedro, yo creo que eso sería interesante, un experimento así un poco chorra, ver cómo la gente sigue diciendo los números de teléfono agrupándolo como si el prefijo siguiera importando. O sea, yo creo que es bastante común como la gente dice, ¿cuál es tu número de teléfono? Y dice 656 92, en relación a que antes el prefijo era 956 33, ¿no? Tú tenías el prefijo de tu comunidad, y yo creo que eso se ha extrapolado un poco a la manera que debemos organizar, de dar diferentes números, y como eso, por ejemplo, el número de teléfono, otras cosas de la vida cotidiana, hace que cuando tú vayas a dar tu número de DNI o tal, inconscientemente tengas aprendida esta estrategia, que al final serían procesos de chunking que hemos dicho antes, que se dan, que se observan con los efectos de compatibilidad con números más grandes, ¿no? Agrupamiento, pero bueno, sí. Pero ya esas serían movidas culturales y demás, que yo eso ahí no me meto. Yo no entiendo del todo. Sí, y sería bonito también ver no solamente dependiendo de las personas, sino una misma sola persona dependiendo del tipo de número que está procesando, por ejemplo. Si tú, es que eso está apuntado en el to-do. Por ejemplo, si tú tienes que decir el número de en qué calle vive, en qué número de calle vive, de cuál es tu casa, tú dirías el 42, o por ejemplo el 91. Sin embargo, si tú dices cuál es el número de emergencia o el número de la policía, tú dirías el 091, pero se tiende más a hacer un análisis más dígito a dígito, ¿no?, con números de teléfono especiales. Entonces, a lo mejor dependiendo del tipo de número, de tipo de magnitud, si aparece en un número de teléfono, en la calle, el número de calle o lo que sea, la persona va a utilizar un tipo de estrategia de procesamiento u otra, descomposicional u holística, ¿no?
Muy bien, más cosas. Ya está, ¿no? Suficiente turra de números por hoy, ¿no? Que estoy dando una chapa aquí que... Bueno, así, como aguanta la gente, vaya. Así es, Fernando, todo un exitazo, yo creo. Un montón de preguntas, además sugerencias. Yo de verdad que he apuntado aquí. Tanto las dos intervenciones de Carmen y de Pedro sobre el componente inhibitorio y sobre las personas mayores son súper chulos, ¿no? Y bueno, pues nada, pues vamos a cerrar la sesión. Fernando, muchas gracias de nuevo por participar. Y a todos y a todas vosotras y vosotros por estar aquí en la sesión interdoctoral. Carmen, te dejo a ti, que eres la organizadora. Da igual, ya voy a despedirte. También yo quería daros las gracias a todos y a ti, Fernando, porque la charla ha sido súper interesante. He aprendido mucho de un tema que desconocía totalmente y a todos vosotros por asistir y por participar en esta primera jornada que espero que se siga organizando con el mismo éxito que han tenido hoy. Y nada, y mucha suerte para tu próxima defensa de tesis, que seguro que irá muy bien. Gracias. Pues nada, lo dejamos aquí, si os parece. Ahora, como he dicho, le paso la pelota a Málaga y yo tengo ya ganas de escuchar al doctorando o doctoranda que quiera presentar en la charla. Pues recogemos Pues la pelota y esperamos que el próximo día sea organizado, bueno, que sea la charla por alguien de Málaga. Muchas gracias por vuestra presentación y por la buenísima iniciativa que habéis tenido para organizar estas reuniones. A ti, Pedro. Pues nada, cuidado mucho y ya vamos informando sobre la próxima reunión que mantengamos. Perfecto. Pues nada, pues hasta Hasta luego. luego.